¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Daisy. El día de hoy les hablaré acerca de las rebeliones de los indígenas. Esto fue una ardua investigación que realizamos para poder llevar hasta sus casas esta gran información. Entre las ventajas encontramos varias, entre ellas es que las órdenes, especialmente de los jesuitas, buscaban establecer la evangelización y enseñar nuevas técnicas agrícolas, como por ejemplo la utilización de herramientas de metal, construir viviendas de adobe y también buscaban en algunas mejorar las condiciones de vida. Organizaban a los indígenas por pueblos, tenían sus propias autoridades tanto civiles como religiosas, les daba cierta autonomía y una nueva estructura de poder, les ayudaba a resistir un principio los abusos de los colonos. Eh, Primero buscaban como cuidar a los indígenas frente a los abusos de los mineros, que los buscaban como esclavos, pero en realidad esto solamente sería para sus propios intereses. Se empezó lo que era la introducción de las nuevas tecnologías y también algunos conocimientos. Las desventajas, claro que se vieron algunas desventajas, entre ellas pues fue la evangelización forzada de las religiones, las costumbres nativas, ceremonias, rituales. Todo esto fue reemplazado por el catolicismo. Se impuso un nuevo modo de vida al que no estaban acostumbrados, hubo carencias de algunas tradiciones, se provocaron castigos físicos y también la esclavitud se practicaba. La llegada de los españoles fue un proceso violento de conquista, no fue algo amigable. Se hizo una destrucción no solamente del lugar donde habitaban, sino también de las culturas y de todo, sobre todo los idiomas. Los misioneros defendían sus tierras, pero con los colonos y la minería, los indígenas fueron desplazados de sus territorios ancestrales que les habían dejado pues, su familia anterior. También pues cabe destacar que no solamente ocurrieron pocas, sino varias rebeliones indígenas. Entre ellas se encuentra la rebelión de 1740 de los Yaquis, donde participaron Pimas y Mayos, que fue en Sonora. Esta se fue por las constantes exigencias de tributos y porque también se habían perdido diversas cantidades de tierras, que para ellos era una gran parte de su territorio. Se empezó con una represión militar y también un relativo control español. Esto dejó algunas secuelas en la región. Otra de las rebeliones fue una rebelión en la Sierra Tarahumara que duró de 1616 a 1698. Este fue un largo y arduo proceso en el que hubo gran resistencia. La primera rebelión era de tepehuanos, que en 1616 mató a jesuitas, y los tarahumaras pues, se rebelaron hasta 1648-1652. Ellos estaban motivados por la opresión. Se hizo una gran rebelión en 1960 a 1968. Esto fue particularmente sangriento. En realidad pues hubieron causas fundamentadas, como por ejemplo hubo mucho abuso de españoles, se evangelización de una manera forzada, por así decirlo, se demandaba la mano de obra para las minas y los indígenas organizaron ataques a misiones y minas, ranchos. El capitán que estaba a cargo era Juan Fernández de Rentana. Él reprimió la rebelión con extrema brutalidad y decapitó a líderes y empalando sus cabezas. La represión militar fue tan severa que en 1198, la resistencia armada organizada de los tarahumaras fue definitivamente aplastada. Algo que es muy importante mencionar es este gran personaje que es Gabriel Teporaca. Él era apodado como el hachero, fue un líder rarámuri que se convirtió en un símbolo de resistencia. Se le recuerda por su gran inteligencia, por su valentía. Fue originario de lo que pues hoy es el estado de Chihuahua. Es un representante prehispánico que rechazaba la conquista y la colonización española. Él lideró en 1652 en la región de Tomoshi, unió varios grupos de rarámuris en contra de los españoles. Fue capturado y condenado a la horca en Tomoshi en 1653 y antes de morir escupió en un crucifijo en un final de desafío. Por ello pues fue considerado uno de los indígenas más importantes. No solamente hubieron rebeliones indígenas y rebeliones tepehuanas, sino también se presentaron las rebeliones apaches, que las rebeliones apaches fueron la lucha contra la invasión de sus territorios, la depredación de sus recursos y la violencia, las políticas gubernamentales, que era la ley de caballeras. Hicieron una guerra sin cuartel,
se impulsaron por la expansión de colonos y la anexión de territorios. La llegada de colonos estadounidenses para la ganadería, la agricultura y también algo de minería provocó competencia por recursos, tierras y se generaron algunas hostilidades. Los apaches utilizaban técnicas de ataque y retirada. Ellos se retiraban temporalmente para reabastecerse y continuar con sus incursiones en otras áreas. En el siglo XVIII al siglo XIX abarcaba un amplio con picos de violencia entre 1961 y 1966. Ellos realizaban diferentes incursiones en asentamientos mexicanos, robaban ganado, atacaban a los colonos. Esto hizo una gran venganza y exterminio. Esto finalizó con la resistencia apache. Fue sofocada a finales del siglo XIX por la constante persecución militar y el exterminio de las comunidades, la pérdida de tierras apaches y la eventualidad de redención de líderes como Jerónimo, que mencioné anteriormente. En México los gobiernos locales ofrecieron recompensas por las cabelleras de los indígenas. Esto detuvo las incursiones en la zona, pero las trasladó a otra. Y ya para finalizar, es muy importante hablar acerca de la rebelión de Tomochic. Esta nos habla que inició en 1891 y concluyó en 1892 en el pueblo de Tomochic, por eso es llamada la rebelión de Tomochic. Esto fue debido a algunas tensiones en cuanto a los grupos de terratenientes conocidos como terracistas y los habitantes de la sierra. Esto se agudizó un poco la oposición de las prácticas religiosas de los santos, quienes promueven la libertad de creencia frente a las autoridades religiosas y políticas, y enfrentamientos con terratenientes por la tierra de autonomía. Tras varios enfrentamientos y una victoria inicial de tomochitecos, el gobierno porfirista ordenó un asalto masivo en octubre de 1892. El ejército federal, con alrededor como de 1000 soldados, macró la población y fusiló a los heridos, incluyendo a su líder, que era Cruz Chávez. Solo sobrevivieron 43 mujeres y 71 niños. La rebelión fue reprimida y muchos de sus líderes fueron ejecutados, lo que puso fin a la autonomía de la comunidad indígena y reforzó el control del poder político y económico de la región. Esto es todo por mi parte. Espero que esta información haya sido útil. No olviden seguirnos y cualquier duda, aquí andamos.